Saludos a todos los que nos acompañan en Salud y Solución. Soy Julieta Rubio. ¿Cómo está, doctor Jiménez? ¿Cómo estás, Julieta? ¿Y cómo estás, Patti? Me da mucho gusto estar aquí con ustedes ahora. Muchas gracias. Pues estamos con un tema bien importante, doctor. El regreso a clases en época de COVID. Fíjese que la mayoría de los niños están regresando ya a clases presenciales y hemos recibido muchas preguntas de nuestra comunidad sobre cuáles son las vitaminas que necesitan tomar los niños ahora que regresan a clases. Sabes que este tema estaba esperando que pase porque es muy importante y definitivamente que quiero hablar de ellos. Para empezar, eso de que los niños vayan a la escuela es mandatorio porque ya pasamos 2 años y ya les atrasamos mucho a estos niños de estas generaciones. Ya ves que la escuela es tan significativa para ellos, no solamente social, pero también física, porque ahí es donde tienen su actividad, donde juegan y obviamente aprenden. Entonces, esto fue una gran desgracia que pasó con el COVID, que dejamos de llevar a los niños a la escuela. Y acuérdate, nomás aquí por poner un addendum, que la sobrevivencia del COVID en los niños se acerca al 100%. Es del 99.999. Entonces, el niño con COVID o lo va a sentir o no lo va a sentir, pero nada le va a pasar, en su gran mayoría. No te digo que niños no se mueran por el COVID, pero acuérdate que estos niñitos ya vienen también con problemas médicos agudos unos y crónicos otros. Así es que si oyes que un niño se murió, obviamente fue porque este niño no tuvo su sistema de defensa suficientemente fuerte para pelear con este virus. Así es que este es el grupo humano al cual este virus en general no le afectó directamente. Ya saben ustedes que este virus afecta más a personas mayores y sigue siendo su sobrevivencia bastante buena. Así es que pensemos siempre en lo positivo. Y como habíamos dicho antes, obviamente que es una gran pena cuando un familiar o un amigo se va por el COVID, porque ahí no es un porcentaje alto de sobrevivencia, es del 100% de muerte. Así que tenemos que tener nuestro corazón abierto para eso, pero siempre también fijándonos en la matemática. Ahora sí, ya después de haber dicho esto como introducción, ahora vamos a entrar directamente a las vitaminas de los niños. ¿Qué te parece? Muy bien, doctor. Y es tan importante no solo mencionar qué tipo de vitaminas, sino la forma en tomarlas, porque si en adultos hay confusión de cómo se toman las vitaminas, a qué hora se toman las vitaminas, con los niños todavía existe más esa problemática y mucha gente de pronto dice, si yo me tomé mi vitamina D o mi vitamina B12, pero no sirve de nada si no te la tomas a la hora indicada y de la manera más conveniente. ¿Puede explicarnos todo esto? ¿Qué tipo de vitaminas, a qué hora y cuál es la forma adecuada de tomarla? Las vitaminas que me estás preguntando son iguales que ya hemos dicho muchas veces con los adultos. La vitamina D no es solamente preventiva, sino también curativa. Así es que, obviamente, como ya te dije, en esta población en niños, para ellos no es tan importante como los adultos, pero sigue siendo, porque no es nomás para proteger el virus, sino para lo que significa una vitamina para un niño. Así que hablemos de básicas, de cuestiones básicas. Las vitaminas se dividen en 2, solubles en agua y solubles en grasa. Las solubles en agua son todas las vitaminas B, la B1, la 2, etcétera, etcétera. Y la vitamina C. Estas vitaminas son sumamente delicadas. Y si vos te enojas, si vos pones tu freno en la carretera porque alguien se te cruzó, es suficiente para que se escape mucha vitamina soluble en agua a ti. Y hablando de los niños, ellos también se afligen por lo que oyen, por lo que ven. Y por eso es que tenemos que ser más positivos en casa. Porque acuérdense que si es que estamos oyendo de muertes y que la abuelita se murió y etcétera, etcétera, pues esto va a afectar mucho el psíquico del niño. Y no más por eso, obviamente que va a haber una gran pérdida en el niño de las vitaminas solubles en agua. Como son solubles en agua, obviamente quiere decir que deben ser tomadas antes de las comidas o 3 horas después de comerlas. Entonces, la importancia de estas vitaminas es que, como ya te dije, son muy débiles. Hay que tomarlas tal vez en más cantidad mientras estemos peleando una infección. Y acuérdense que los niños se van a juntar con otros niños y ellos no van a tener distancia. Así que hay un buen chance de que se infecten en las escuelas. Con los niñitos no les puedes hacer que se laven la mano a cada rato y etcétera, etcétera. Y ellos van a jugar, ellos se van a olvidar porque un niño obviamente que debe de jugar. Entonces la mejor manera que podemos hacer nosotros es estar seguros de que ellos tomen sus vitaminas, pero también que coman bien. Porque acuérdate que si no hay comida, pues no hay buena absorción de vitaminas. Y ahora te voy a hablar sobre las vitaminas que son solubles en
en grasa. Solubles en grasa quiere decir que estas vitaminas tienen que ser absorbidas con comida y especialmente con grasa, ya sea de huevo, de carne, de pescado, de mantequilla. Tenemos que comer estos alimentos para que la vitamina soluble en grasa, que son las adelitas, yo les llamo adelita porque es la A, la D, la E y la K, ADEC. Estas vitaminas muy importantes, especialmente la vitamina D, hablando de los niños que están en crecimiento. Así es que hay que poner mucha atención si este niño, por ejemplo, fue prematuro. Entonces, por el hecho de ser prematuro, va a tener menos absorción. Otro problema que tenemos es que los niños ya no están jugando afuera como jugábamos nosotros cuando éramos chicos. Entonces, ellos tienen menos exposición al sol y por el sol es donde adquirimos nosotros más la vitamina D. Así es que esta vitamina para mí que debe ser medida, porque de lo que yo he visto, eso que yo he visto a pacientes en el desierto y están más expuestos al sol que en cualquier otro lado, incluyendo en ellos la vitamina D sigue siendo deficiente tanto en los adultos como en los niños. Ya después podemos hablar más en lo que afecta a los adultos, pero ahora nos vamos a concentrar más en los niños. Entonces, como yo te dije, pues la vitamina D, además de ser vitamina, también es una hormona y tiene receptores en todo el cuerpo. Esta es así de importante. Entonces, el raquitismo... ¿Qué es el raquitismo? El raquitismo es una enfermedad en la cual hay una deficiencia de vitamina D y de vitamina C en los huesos. Y eso se ve en casos de pobreza, aunque el sol es gratis, pero ahora, como te digo, no estamos expuestos tanto en el sol como deberíamos. Entonces, obviamente que le tenemos que reforzar. Esta es una vitamina que cuando mis niños estaban chiquitos, yo sí les medía. Porque lo que nosotros aprobamos, por ejemplo, decimos que la Asociación Pediátrica Americana dice que tanto los recién nacidos como los niños y los adolescentes necesitan mínimo 400 unidades para poder prevenir enfermedades como el raquitismo. Diarias. Entonces, acuérdate que hay muchas comidas, especialmente los lácteos, el queso, la leche, en el cual obviamente es como recibimos esta vitamina. Así es que no nos olvidemos de hablar de la dieta, que también es importante. Efectivamente, doctor, hablemos de la alimentación. Hablando de vitaminas, si estamos hablando de las vitaminas solubles en agua, estamos hablando de las frutas y de los vegetales. Entonces, de la mejor manera que te puedo decir es que la mitad del plato que comemos debe ser de vegetales y mientras más variados mejor. También le podemos separar los vegetales por colores, ¿okay? El rojo va a ser el que más antioxidantes va a tener, después del amarillo y después del verde. Lo que yo digo a mis pacientes es que se fijen en el color, porque si les digo nombres se olvidan, hay muchos. Entonces que se fijen en 2 colores verdes y va a haber un verde bien oscuro. Ese es el vegetal que va a tener obviamente más vitaminas, más minerales, más todo. Entonces que siempre comen los vegetales que sean los más verdes posible. Si ven un verde que es más pálido o más débil, es preferible que coman el vegetal que es de un color verde más oscuro. Tenemos que ser lo más variado posible y para los niños también. Yo te digo por mis nietos, mi hija les educó a comer vegetales desde chiquitos, así es que ellos comen de todo. Entonces es una cosa muy interesante porque pude fijarme bien en mis nietos, de la manera en la cual mi hija les da de comer y su esposo también. Entonces no es que a los niños no les gusta ciertas cosas y puede ser cierto porque el sabor es algo que va madurando. Entonces por eso no sé si habrás visto que habían cosas que no te gustaba cuando eras chiquilla, sí, pero ahora ya te gusta más. La cebolla y el aguacate, doctor, pero hoy son primer lugar en mi alimentación. Ya viste. Entonces obviamente que va a haber ese cambio por el gusto, pero por lo que yo vi, por lo que he observado, si le educas al niño de comer vegetales de chiquito, no va a tener mucho problema, ¿ok? Así es que son tan importantes. Y obviamente mucha gente habla que pues los vegetales no son como eran antes, nuestra tierra está cada vez más pobre, así es que por eso es que necesitamos obviamente vitaminas. En este caso que vamos a entrar ya en la gripe dentro de poco, en la época de la gripe, estamos cruzándonos ahorita una pandemia, obviamente que esta va a ser una de las vitaminas que más vamos a necesitar. Y como ya te había dicho antes, la vitamina B y la vitamina C son importantísimas para la
mantención del sistema inmune y también del tiroides. Ya ves que yo hablo mucho del tiroides. Así es que eso es lo que yo aconsejo, que les den una cantidad de vegetal más o menos de la mitad del plato. Hay otras maneras también de que los niños lo pueden tomar. Yo sé que a muchos de ellos van por el color, a ellos no les gusta el color verde, entonces pues puedes hacer unos truquitos, ¿no? Les puedes poner en una licuadora y puedes poner algún tomate que le cambie un poquito de color y eso le pueden hacer, le ponen sobre fideos y ya estuvo, ya te va a comer vegetales. Hay manera de hacerlo con los niños. O las frutas, como bien usted dice, se les puede preparar el pepino, que tiene alto componente de la vitamina C, con su limoncito para los que les gustan el chile, etcétera, etcétera, que puede ser incluso como un aperitivo para ellos. Se trata también mucho de la educación, pero también de la creatividad, doctor, de ayudarles a ellos a entender los sabores y la importancia de este tipo de alimentos a través del juego, a través de formas lúdicas, ¿no? Así es. Y obviamente si es que empezamos temprano a educarlos bien en cómo comer, eso va a persistir. Así es que tiene mucho que ver cómo educamos a nuestros niños. O sea, si van a comer esa comida rápida, que obviamente no tiene mucha nutrición y más que nada te va a engordar, y como hemos hablado también sobre este tipo de comida que no es natural y por consiguiente tiene muchas hormonas, que está cargada en este tipo de comida, y obviamente esas hormonas estamos transmitiendo a los niños. Ese es uno de los problemas de la obesidad pediátrica. Así es, muy peligrosa, porque de ahí se deriva la prediabetes y la diabetes, que también siguen siendo muy, muy peligrosas, más en época de COVID. Así es. Entonces ahora vamos a hablar de las frutas. Y no se olviden, la prevención es la solución.